Durante la cena de Navidad, le di las gracias a mi tía por el llavero que me había enviado por mi cumpleaños 2 meses antes. Mi tía dejó de remover la salsa y dijo, que compré un apartamento de $400.000. El llavero vino como un regalo adicional. Toda mi familia, que había estado sonriendo, se puso blanca como el papel. Soy Lidia y tengo 31. Durante la cena de Navidad, le estoy agradeciendo a mi tía por el maravilloso llavero que me envió por mi cumpleaños hace 2 meses. Mi tía deja de remover la salsa, mira la mesa en silencio y dice con calma, te compré un apartamento de $400.000. El llavero vino como un extra. Las sonrisas desaparecen de los rostros de todos. Uno por uno, los miembros de mi familia se ponen blancos como el papel. Imaginen esto, una mesa de Navidad perfectamente puesta. La mejor porcelana de mi madrastra, las velas parpadeando, y el aroma de su famoso jamón glaseado con miel llenando el comedor. Todos ríen, se pasan los platos interpretando a la familia perfecta. Mi papá está cortando el pavo con su precisión habitual. Mi media hermana de 19 años, Emma, está navegando en su teléfono, aunque se supone que los teléfonos están prohibidos en la cena. Y mi madrastra, Linda, dirige el tráfico como la general que es. Y ahí estoy yo, sentada en el mismo lugar que he ocupado durante 15 años desde que papá se volvió a casar, justo al lado de la tía Margaret, que voló desde Phoenix como sorpresa. Estoy genuinamente feliz de verla. Ella es la única persona en esta familia que alguna vez me ha tratado como si realmente perteneciera aquí. Tía Margaret, digo extendiendo la mano sobre la mesa para apretar la suya. Muchas gracias por el llavero que me enviaste por mi cumpleaños. Es precioso. Lo llevo a todas partes. Lo saco de mi bolso. Una simple cadena de plata con un pequeño dije de corazón. Nada lujoso, pero viniendo de ella, significaba todo. La habitación se queda en silencio. No el silencio cómodo de la gente que disfruta de una buena comida, sino el tipo de silencio que te revuelve el estómago. El tenedor de la tía Margaret se detiene a medio camino de su boca, sus ojos se entrecierran mientras mira alrededor de la mesa. Papá deja de cortar a media rebanada. La sonrisa de Linda se congela como si estuviera pintada. Llavero, la voz de la tía Margaret es peligrosamente tranquila. Deja su tenedor con deliberada precisión. Lidia, cariño. ¿Qué llavero? Ahí es cuando me doy cuenta de que algo está muy mal. La forma en que Emma de repente se sienta erguida. La forma en que la mano de Linda tiembla mientras busca su copa de vino. La forma en que papá se aclara la garganta como si estuviera a punto de dar malas noticias. Pero, de nuevo, me estoy adelantando. Para entender por qué este momento se siente como si una bomba explotara, necesitan saber cómo es realmente mi familia. Y créanme, no es la pintura de Norman Rockwell que pretenden ser. Crecer como la hijastra en esta casa fue como ser una invitada permanente que se había quedado más de la cuenta. Mi mamá murió cuando yo tenía 7 años, y papá se volvió a casar con Linda 2 años después. Linda trajo su propia marca especial de crueldad sutil, disfrazada de preocupación por mi bienestar. Mientras Emma recibía ropa de diseñador para las compras escolares, yo recibía artículos cuidadosamente seleccionados de la sección de liquidación. Queremos enseñarle a Lidia el valor del dinero, le explicaba Linda a los parientes, como si la frugalidad fuera un ejercicio de formación de carácter destinado solo para mí. Cuando Emma quiso un coche para su 16º cumpleaños, recibió un Honda Civic nuevo con un lazo encima. Cuando cumplí 16, Linda sugirió que podría tomar prestada su vieja minivan cuando no se necesitara para los recados familiares, lo que resultó ser aproximadamente nunca. El patrón siempre era el mismo. Las necesidades de Emma iban primero. Los deseos de Emma eran necesidades y mis peticiones eran lujos que no podíamos permitirnos. Cuando quise tomar clases de arte, papá dijo que necesitábamos priorizar habilidades prácticas. Cuando Emma quiso clases de piano, contrataron a un instructor privado que venía a casa 2 veces por semana. La universidad fue donde la desigualdad se volvió imposible de ignorar. Pasé mi último año de secundaria trabajando en un cine para ahorrar dinero, escribí docenas de ensayos para becas, y elegí mis escuelas estatales específicamente porque podía pagar la matrícula estatal.
Emma, por otro lado, aplicó a 5 universidades privadas con tarifas de solicitud que costaban más de lo que yo ganaba en una semana en el cine. Pero esto es lo que realmente me molestaba. Actuaban como si esto fuera normal. Como si tratar a sus hijas de manera completamente diferente fuera el orden natural de la familia. Cuando los parientes comentaban la disparidad, Linda sonreía dulcemente y decía, cada chica tiene necesidades diferentes. Lidia es tan independiente y responsable. Emma necesita más orientación. Traducción, Lidia puede arreglárselas sola. Emma merece que la cuiden. La única persona que alguna vez los confrontó por esto fue la tía Margaret, la hermana de mi papá. Ella fue la que me envió regalos de graduación, la que recordaba mi cumpleaños cada año, la que preguntaba por mi vida como si realmente importara. Nunca tuvo hijos propios, pero me trataba como si yo fuera preciosa, lo cual, después de crecer en esta casa, se sentía revolucionario. Cuando me gradué de la universidad con mi título de enfermería, magna cum laude y sin deudas, gracias a las becas y a trabajar durante la escuela, la celebración familiar consistió en una cena en Applebees. Cuando Emma se graduó de la secundaria con un promedio de C++, le hicieron una fiesta que costó más que mi coche. Para cuando me mudé ya había aprendido a no esperar mucho de ellos. Los regalos de Navidad y cumpleaños eran artículos prácticos que de todos modos necesitaba. Las celebraciones festivas eran eventos a los que asistía, pero a los que realmente no pertenecía. Las vacaciones familiares eran cosas que planeaban sin tener en cuenta mi horario, no algo a lo que me invitaran a unirme. Por eso la tía Margaret era tan importante para mí. Ella era la única persona que me hacía sentir como familia. A los 25 había construido una vida que no se parecía en nada a la de ellos. Era una madre soltera que trabajaba como enfermera pediátrica, viviendo en un pequeño apartamento con mi hijo de 4 años, Danny. Su padre había desaparecido en el momento en que se enteró del embarazo, dejándome para que resolviera todo sola, lo cual, honestamente, era más o menos lo que esperaba para entonces. El apartamento era diminuto pero limpio, con muebles de segunda mano y juguetes de ventas de garaje. A Danny no le importaba que su silla alta viniera de Goodwill o que su dormitorio fuera en realidad solo un rincón de la sala con una colorida cortina divisoria. Era feliz, sano y amado. Eso era todo lo que me importaba. La relación de mi familia con Danny era complicada. Decían que lo amaban, por supuesto. Linda publicaba fotos de él en Facebook con leyendas sobre ser la mejor abuela del mundo. Pero cuando se trataba de ayuda real, como cuidar niños para que yo pudiera tomar turnos extra, misteriosamente siempre estaban ocupados. Emma, ahora en la universidad en una escuela que costaba más por año de lo que yo ganaba, ocasionalmente pasaba a jugar con Danny durante una hora antes de quejarse de lo agotadores que eran los niños. Papá visitaba mensualmente trayendo pequeños juguetes y quedándose el tiempo suficiente para sentir que había cumplido con su deber de abuelo. La única persona que aparecía constantemente era la tía Margaret. Cada pocas semanas, conducía 2 horas desde su casa para pasar el fin de semana con nosotros. Llegaba con galletas caseras, libros nuevos para Danny, y un interés genuino en nuestras vidas. Cuidaba a Danny sin que se lo pidieran, ayudaba con los proyectos de la casa, y nos trataba tanto a Danny como a mí como si importáramos. Cuando Danny se enfermó de neumonía a los 3 años, lo que requirió una hospitalización de una semana, ella se tomó tiempo libre del trabajo para ayudar. Durmió en la incómoda silla del hospital, me trajo cambios de ropa, y sostuvo a Danny cuando necesitaba ducharme o comer. Mi propio padre visitó 2 veces durante esa semana, ambas veces por menos de 1 hora. Ahí fue cuando me di cuenta de quién era mi verdadera familia. No era la gente que compartía mi apellido o vivía en la casa donde crecí. Era la persona que aparecía cuando las cosas se ponían difíciles. El año pasado, cuando la tía Margaret llamó para decirme que le habían diagnosticado cáncer de mama, no dudé. ¿Qué necesitas? Pregunté de inmediato. ¿Cuándo son tus citas? ¿Quién te lleva a los tratamientos? La respuesta previsiblemente fue nadie. Papá estaba demasiado ocupado con el trabajo. Linda tenía un compromiso previo con las actividades universitarias de Emma. Emma era, por supuesto, demasiado joven para manejar asuntos tan serios. Así que me convertí en el transporte de Margaret, su defensora, su sistema de apoyo.
2 veces por semana, durante 6 meses, subía a Dani a su silla de coche después de mi turno, y conducía 2 horas hasta la casa de Margaret. Luego otra hora hasta el centro de cáncer, 3 horas de tratamiento, otra hora de regreso a su casa, y 2 horas de vuelta a la mía. Dani aprendió a entretenerse en silencio en las salas de espera de los hospitales, coloreando en los libros que Margaret le compraba. Durante lo peor de la quimioterapia, me quedaba a dormir, asegurándome de que comiera, tomara sus medicamentos y no se cayera. Dani se acurrucaba a su lado en el sofá, su pequeña mano acariciando suavemente su cabeza calva. La tía Maggie es valiente, me susurraba. Sí, lo es, asentía yo. Y merecía algo mejor de su familia de lo que estaba recibiendo. La noche que Margaret terminó su última ronda de quimio fue una de las mejores noches de mi vida. Nos sentamos en su sala, con Dani dormido entre nosotras, y ella me tomó la mano con más fuerza de la que había tenido en meses. Salvaste mi vida, dijo en voz baja. No solo médicamente, aunque tus habilidades de enfermería ciertamente ayudaron. Apareciste cuando todos los demás tenían excusas. Me hiciste sentir amada cuando me sentía olvidada. Le apreté la mano de vuelta. Eres familia. Familia de verdad. Esto es lo que la gente hace por los demás. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tu padre me llamó 2 veces durante los 6 meses enteros. 2 veces. Linda envió una tarjeta. Emma enviaba mensajes de texto ocasionalmente. Sacudió la cabeza con disgusto. Pero tú, trabajando a tiempo completo, criando a un hijo sola, encontraste la manera de estar aquí cada vez que te necesité. La ira en su voz era nueva. Margaret siempre había sido diplomática con los conflictos familiares, la pacificadora que suavizaba los momentos incómodos, pero el cáncer, al parecer, había quemado su paciencia para las apariencias. Después de que Richard murió, continuó, refiriéndose a su esposo que había fallecido 3 años antes, pensé en cambiar mi testamento. Me dejó bien provista y nunca tuvimos hijos. Siempre había planeado dejarle todo a tu padre, asumiendo que cuidaría de Emma y te ayudaría a ti según fuera necesario, pero esta experiencia me ha demostrado quién merece realmente mi consideración. Me sentí incómoda con la dirección de la conversación. Margaret, no tienes que. Sí, tengo que hacerlo. Su voz era firme. Necesitas entender algo, Lidia. He estado observando la dinámica de tu familia durante años, poniendo excusas, esperando que las cosas mejoraran. No lo han hecho. Si acaso, han empeorado. Tenía razón. Incluso durante su tratamiento de cáncer, cuando uno pensaría que la familia se uniría, los patrones se mantuvieron. Papá me llamaba para pedirme actualizaciones sobre el estado de Margaret en lugar de llamarla directamente. Linda me pedía que le transmitiera mensajes en lugar de levantar el teléfono ella misma. Me trataban como un servicio de comunicación entre ellos y Margaret, en lugar de reconocer que yo era la que realmente la cuidaba. Cuando el cabello de Margaret comenzó a crecer de nuevo y su energía regresó, empezó a hacer planes. Voy a viajar, anunció una tarde. Todos esos lugares que Richard y yo hablamos de visitar, pero que nunca llegamos a hacerlo. Voy a empezar con Europa en primavera. 3 meses viendo todo lo que siempre he querido ver. Estaba emocionada por ella. Después de todo lo que había pasado, merecía cada momento de alegría y aventura que pudiera encontrar. Pero también iba a extrañarla terriblemente. Margaret era mi ancla en la familia, la persona que me recordaba que era digna de amor y consideración. Antes de irme, dijo, quiero hacer algo especial por tu cumpleaños. 28 es un gran año. El comienzo de tus 20 tardíos. Tengo planes. Mi cumpleaños era en octubre y Margaret partió para su aventura europea justo después de mi cumpleaños a finales de octubre. Había vencido al cáncer y finalmente estaba viviendo la vida que había soñado. Sus postales llegaban semanalmente, llenas de historias de galerías de arte en París, playas en Grecia y pasta en Italia. Sonaba más feliz de lo que la había oído nunca. 3 días antes de mi cumpleaños, un camión de reparto se detuvo frente a mi edificio de apartamentos. No esperaba nada, así que me confundí cuando el conductor me entregó un portapapeles para firmar. Pero ahí estaba, mi nombre y dirección, un paquete de Margaret con un matasellos europeo.
Dentro había una pequeña caja de joyería que contenía un simple llavero de plata con un dije de corazón y una nota. Feliz cumpleaños, cariño. Esto es solo un detallito para que aguantes hasta que regrese y te dé tu verdadero regalo. Con todo mi amor, tía Margaret. No era mucho, pero saber que pensó en mí mientras exploraba ruinas antiguas y museos famosos lo hizo perfecto. Lo enganché a mis llaves de inmediato y lo llevé a todas partes, tal como le había dicho a la familia en la cena de Navidad. Lo que no sabía entonces era que este pequeño llavero estaba destinado a ser un detalle secundario, un sustituto de algo mucho, mucho más grande. El 28 de octubre, mi cumpleaños, llegó y pasó en silencio. Trabajé un turno doble en el hospital porque el pago extra por festivo ayudaba con los gastos de Navidad para Danny. Cuando llegué a casa, agotada pero agradecida por el dinero extra, había un mensaje de voz de papá deseándome un feliz cumpleaños y disculpándose por olvidar llamar antes. Aparentemente Linda se lo había recordado. Emma envió un mensaje de texto con emojis de pastel. Ninguna tarjeta, ningún regalo, ninguna invitación a cenar, solo reconocimientos de que sí, este era el día en que nací hace 28 años. No fue sorprendente, pero aún así dolió un poco. Danny a los 4 años me había hecho una tarjeta de cartulina en la guardería con huellas de sus manos y las palabras «Te amo, mami», escritas con letras de brillantina. Su regalo valía más que cualquier cosa que ellos pudieran haberme comprado. Llamé a Margaret esa noche usando el número internacional que me había dado para emergencias. Recibí el llavero, le dije jugueteando con el corazón de plata. Es precioso. Gracias por pensar en mí en tu viaje. Oh, cariño. Su voz estaba llena de risa y algo más que no pude identificar. Esa cosita no es nada. Espera a ver lo que realmente te compré. Va a cambiar tu vida. Supuse que se refería a una bonita joya o tal vez algo especial de uno de los países que estaba visitando. Margaret era generosa, pero sus regalos solían ser considerados en lugar de extravagantes. Una bufanda de Irlanda o un libro de cocina de Italia habrían sido más que suficientes para hacerme feliz. Noviembre pasó rápidamente. Las postales de Margaret seguían llegando, mostrando sus aventuras en diferentes países. Sonaba enérgica y alegre, recuperando todo el tiempo que había perdido durante el tratamiento. En una postal, mencionó que le había pedido a papá que se encargara de algo importante por ella mientras estaba fuera, algo relacionado con mi regalo de cumpleaños. Me pareció extraño. Margaret solía manejar sus propios asuntos, y nunca antes había involucrado a mi padre en la entrega de regalos, pero supuse que era algo simple. Quizás que le entregaran flores o coordinaran el envío de algo demasiado grande para enviarlo internacionalmente. Diciembre llegó con el caos habitual previo a las fiestas. Mi horario de trabajo se intensificó mientras otras enfermeras tomaban vacaciones, y yo estaba ahorrando cada centavo para los regalos de Navidad de Danny. Habíamos comenzado nuestra tradición del calendario de Adviento, leyendo cuentos de Navidad cada noche y bebiendo chocolate caliente mientras mirábamos las luces de nuestro vecindario. Durante este tiempo noté que Emma publicaba fotos en las redes sociales de lo que parecía un apartamento nuevo. Las fotos mostraban un hermoso espacio habitable con muebles modernos, enormes ventanas y decoraciones de aspecto caro. Cuando se lo mencioné a papá durante una de nuestras breves llamadas telefónicas, dijo que Emma había conseguido una gran oportunidad para cuidar la casa de alguien que viajaba al extranjero. «Qué chica con suerte», dije sin pensar mucho en ello. Emma siempre parecía caer en situaciones cómodas. Cuando necesitó una pasantía para la universidad, la amiga de Linda mágicamente tenía una vacante en su firma de marketing. Cuando necesitó un trabajo de verano, el socio comercial de papá de repente necesitó un asistente. Emma se movía por la vida con manos invisibles que allanaban su camino. Mientras tanto, Danny y yo planeábamos nuestra propia humilde Navidad. Habíamos hecho copos de nieve de papel para decorar y planeábamos comprar un pequeño árbol del lote de la calle. Había ahorrado lo suficiente para comprarle el set de Lego que había estado deseando y algunos regalos más pequeños. Sería una Navidad sencilla, pero estaría llena de amor. La invitación a la cena de Navidad en casa de papá y Linda llegó a mediados de diciembre. La misma llamada telefónica genérica que recibía cada año. Cenamos a las 3, me informó Linda. Margaret regresa como sorpresa. Quería pasar la Navidad con la familia.
Mi corazón dio un salto. No había visto a Margaret desde antes de su viaje y la había extrañado terriblemente. La idea de tenerla en la cena de Navidad hacía que todo el evento valiera la pena. Quizás este año sería diferente. Quizás con Margaret allí, realmente me sentiría parte de la familia en lugar de una invitada por cortesía. Gasté dinero extra que realmente no podía permitirme en un bonito vestido para la cena y un pequeño regalo para todos. Danny estaba emocionado por ver a su tía abuela de nuevo y por jugar con los nuevos libros que inevitablemente le habría traído de sus viajes. No tenía idea de que el regreso sorpresa de Margaret estaba a punto de exponer una traición que destrozaría mi comprensión de mi familia para siempre. La mañana de Navidad amaneció fría y brillante. Danny se despertó a las 6, como hacen los niños en Navidad, saltando en mi cama con emoción por la visita de Santa. Abrimos nuestra modesta pila de regalos junto al pequeño árbol, y su alegría por el set de Lego hizo que cada turno extra que había trabajado valiera la pena. Mientras me preparaba para la cena en casa de papá y Linda, me sentí extrañamente esperanzada. Las postales de Margaret de los últimos 3 meses habían estado llenas de historias de autodescubrimiento y aventura. Quizás su nueva perspectiva traería algo de energía positiva a nuestra dinámica familiar. Quizás esta Navidad sería el punto de inflexión que había estado esperando toda mi vida adulta. Danny se veía adorable con su pequeña camisa de botones y sus pequeños pantalones caqui, aferrado al libro sobre dinosaurios que Santa le había traído. ¿La tía Maggie tendrá regalos de lugares lejanos?, preguntó mientras conducíamos a la casa donde había crecido. Estoy segura de que tendrá historias maravillosas, le dije. Y quizás algo especial, pero recuerda, pasar tiempo con ella es el verdadero regalo. La casa estaba decorada exactamente como lo había estado cada año desde que Linda se mudó. Luces blancas, adornos plateados y dorados. Todo coordinado y perfecto. La música navideña sonaba suavemente de fondo, y la mesa del comedor estaba puesta con la mejor porcelana de Linda. Emma ya estaba allí, vistiendo un nuevo vestido de diseñador y zapatos que probablemente costaron más que mi presupuesto mensual de comestibles. Lydia, papá me abrazó cálidamente y por un momento, me permití creer que esto era un afecto familiar genuino. Danny, mi niño, mira cómo has crecido. Linda me besó cerca de ambas mejillas, con cuidado de no estropear su maquillaje. Te ves encantadora, dijo en el tono que usaba cuando era cortésmente civil. Emma nos ha estado contando sobre su nuevo arreglo de vivienda. Una oportunidad maravillosa. Emma sonrió lanzándose a una descripción detallada del apartamento que estaba cuidando. Está en la mejor parte del centro, dijo efusivamente. 2 dormitorios, 2 baños, una cocina gourmet, y ventanas del piso al techo con una vista increíble. La dueña lo dejó completamente amueblado con las cosas más hermosas. Siento que estoy viviendo en una revista. Hice los ruidos apropiados de impresión mientras preparaba a Danny con sus libros para colorear en la sala de estar. Emma siempre había tenido suerte con las oportunidades, y cuidar un apartamento de lujo era exactamente el tipo de cosa que caía en su regazo regularmente. Hablando de apartamentos, dijo papá, mirando a Linda. ¿Cómo va tu situación de vivienda? ¿Todavía alquilando ese lugar cerca del hospital? Me va bien, respondí con cuidado. Había aprendido a no mencionar las dificultades financieras con ellos. Cualquier admisión de dificultad se encontraría con sugerencias de presupuesto o cambios de estilo de vida, como si mis problemas fueran simplemente cuestiones de mala planificación en lugar de la realidad de la maternidad soltera con el salario de una enfermera. El timbre sonó exactamente a las 2:30. Y Linda corrió a abrir. ¡Sorpresa! Llegó una voz familiar, y allí estaba Margaret, bronceada y radiante, cargando una maleta y luciendo la sonrisa más brillante que había visto en su rostro en años. Tía Maggie. Danny se lanzó a sus piernas, y ella lo levantó con un entusiasmo que mostraba cuánto nos había extrañado también. Mi niño querido, qué alto te has puesto. Me abrazó a mí después, sosteniéndome fuerte. Y mi dulce Lydia, los he extrañado tanto a ambos. Se veía increíble. El peso que había perdido durante la quimio había sido reemplazado por músculo de todo lo que había caminado por las ciudades europeas. Su cabello había vuelto a crecer más grueso que antes, y su piel brillaba con la confianza de alguien que había pasado meses haciendo exactamente lo que quería.
¿Cómo estuvo tu viaje? Pregunté, una alegría genuina llenando mi voz. Tus postales lo hicieron sonar como la aventura de toda una vida. Fue todo lo que soñé que sería y más, dijo, sus ojos brillando. Pero estaba lista para volver a casa con las personas que más amo. Durante la siguiente hora, Margaret nos entretuvo con historias de sus viajes. Había caminado por partes del Camino de Santiago, tomado clases de cocina en la Toscana y pasado semanas en museos que solo había soñado visitar. Toda la familia parecía más relajada con ella allí, como si su presencia les recordara cómo disfrutar realmente de la compañía de los demás. Mientras nos sentábamos a cenar, Margaret me miró a través de la mesa y me guiñó un ojo. Tengo algo muy especial que contarles a todos, dijo. Pero primero disfrutemos de la maravillosa comida de Linda. La conversación fluyó más naturalmente de lo que lo había hecho en años. Incluso Emma parecía menos centrada en sí misma, genuinamente interesada en las aventuras de Margaret. Me encontré relajándome, recordando cómo podían sentirse las cenas familiares cuando no estaban llenas de tensión subyacente. Fue entonces cuando hice el comentario que lo cambió todo. Extendiendo la mano sobre la mesa para apretar la de Margaret, dije con genuina calidez: Tía Margaret, muchas gracias por el llavero que me enviaste por mi cumpleaños. Es precioso. Lo llevo a todas partes. El silencio que siguió no fue el silencio cómodo de una familia disfrutando de su tiempo juntos. Fue el silencio que precede a una explosión, cargado de secretos a punto de ser expuestos. Y la expresión de Margaret mientras bajaba lentamente su tenedor me dijo que esta cena de Navidad estaba a punto de volverse inolvidable por todas las razones equivocadas. El silencio se extiende por lo que parece una eternidad. El tenedor de Margaret se cierne sobre su plato, sus ojos se mueven lentamente de mi cara a la de papá, luego a la de Linda, y luego a la de Emma. ¿Saben ese momento en las películas cuando la música se detiene y escuchas cada pequeño sonido amplificado? El tic-tac del reloj de pie. La respiración nerviosa de alguien. El suave tintineo del hielo asentándose en los vasos de agua. Llavero, repite Margaret lentamente como si estuviera probando la palabra. Lidia. Cariño, ¿de qué llavero estás hablando? Lo saco de mi bolso, sosteniendo la simple cadena de plata con el pequeño dije de corazón. ¿Este? Lo enviaste por mi cumpleaños con esa dulce nota sobre que era algo para aguantar hasta que volvieras. Margaret mira el llavero como si fuera una serpiente que pudiera morderla. Luego mira alrededor de la mesa de nuevo, y veo cómo su rostro cambia. La cálida expresión de viajera se endurece en algo que nunca antes había visto. Pura furia helada. No te envié un llavero, dice en voz baja. Te compré un apartamento de $400.000. Las palabras cayeron sobre la mesa como un golpe físico. El teléfono de Emma cae ruidosamente sobre su plato. La copa de vino de Linda se desliza de sus dedos, el vino tinto extendiéndose por el mantel blanco como si fuera sangre. El rostro de papá pasa por varios colores antes de asentarse en un gris. ¿Y yo? Yo solo me siento allí, parpadeando estúpidamente porque seguramente escuché mal. Seguramente mi tía de 70 años no acababa de decir que me compró un apartamento que vale más de lo que ganaré en 10 años. Seguramente esto es algún tipo de humor europeo que no entiendo. Lo siento. ¿Qué? Logré decir. La voz de Margaret es mortalmente tranquila. Antes de irme a Europa, llamé a tu padre. Le dije que quería hacer algo especial por tu cumpleaños. Algo grande. Pasaste 6 meses cuidándome durante el peor periodo de mi vida. Conduciendo 4 horas de ida y vuelta 2 veces por semana. Quedándote a dormir cuando estaba demasiado débil para estar sola. Llevando a Dani a las citas de quimio porque no podías permitirte una niñera. Ahora está mirando directamente a papá, y él se encoge en su silla como un niño regañado. Le dije que había encontrado un hermoso apartamento en el centro. 2 dormitorios perfecto para ti y Dani, barrio seguro, buenas escuelas, cerca del hospital donde trabajas. Pagué el precio total de compra y transferí la escritura a tu nombre. Mi cerebro lucha por procesar esta información. Un apartamento real con mi nombre en la escritura. Pero Emma dijo que estaba cuidando una casa. ¿Cuidando una casa?
La risa de Margaret es amarga. Emma, cariño, ¿en el apartamento de quién has estado viviendo los últimos 2 meses? El rostro de Emma se desmorona. Mira a Linda con puro pánico, como una niña que ha sido descubierta mintiendo sobre haber roto algo valioso. Mamá, dijiste que... Me lo prometiste. ¿Qué te prometió exactamente? Pregunta Margaret y su voz podría congelar el fuego. Las compuertas se abren. Emma comienza a llorar, pero no son las lágrimas delicadas de una princesa agraviada. Son sollozos feos y de pánico de alguien cuyo mundo se está derrumbando. Mamá dijo que nunca te enterarías. Dijo que la tía Margaret estaría viajando durante meses y que para cuando regresara, yo ya estaría instalada y simplemente tendrías que aceptarlo. Tengo que reconocerlo. La lógica es casi impresionante en su audacia. Tomar un regalo destinado para mí, dárselo a la niña dorada y presentarlo como algo justo porque yo ya tenía un lugar donde vivir. Ya saben, mi pequeño alquiler de 2 dormitorios donde Danny y yo compartimos la sala de estar porque su habitación es en realidad un armario convertido. Papá finalmente encuentra su voz, aunque sale más como un graznido. Margaret, ¿puedo explicarlo? Linda me convenció de que sería solo temporal, hasta que pudiéramos comprarle a Emma su propio lugar. Pensé que tendríamos tiempo de explicarte todo cuando regresaras. Oh, por favor, hazlo, dice ella, reclinándose en su silla. Explícame cómo tomaste un apartamento que compré para Lidia y decidiste que Emma debería vivir en él. Explícame cómo falsificaste tarjetas de agradecimiento a nombre de Lidia. Sí, Richard. Recibí 3 cartas encantadoras de Lidia agradeciéndome por el maravilloso apartamento y diciéndome lo instalada y feliz que estaba allí. Mi boca se abre de par en par. Escribieron cartas de agradecimiento. Se sentaron y fingieron ser yo, expresando gratitud por un regalo que robaron. La pura planificación involucrada es impresionante. Íbamos a decírselo eventualmente, interviene Linda, y casi me río de lo predecible que es. Cuando la atrapan con las manos en la masa, Linda siempre tiene una línea de tiempo que hace que todo sea aceptable. Pensamos que Emma necesitaba el espacio para la universidad, solo por unos años. Lidia es tan independiente, se las ha arreglado bien sola. Íbamos a darle el apartamento después de que Emma se graduara. En 4 años, digo rotundamente. Iban a darme mi propio regalo de cumpleaños en 4 años. No es así, dice papá desesperadamente. Solo pensamos. Consideraciones prácticas, la educación de Emma. Y ahí está, la misma vieja canción. Las necesidades de Emma van primero. El futuro de Emma importa más. Emma merece la mejor opción porque, bueno, porque es Emma, la niña dorada que nunca ha tenido que trabajar por nada, nunca ha tenido que sacrificarse, nunca ha tenido que elegir entre comprar comestibles y pagar el alquiler. Miro alrededor de la mesa a estas personas que he llamado familia durante 24 años. Papá retorciéndose en su asiento, evitando mi mirada. Linda calculando frenéticamente cómo convertir esto en algo aceptable. Emma todavía sollozando como si fuera la víctima en este escenario. ¿Y saben qué? Por primera vez en mi vida adulta, me siento completamente en calma. No herida, no enojada, solo clara, como si alguien me acabara de entregar unas gafas después de años de intentar ver a través de una ventana sucia. Margaret se levanta lentamente, sus manos temblando de furia apenas contenida. Cuando habla, su voz tiembla de emoción. Entonces los 3 sabían que este apartamento pertenecía a Lidia y decidieron robarlo de todos modos. ¿Es eso lo que estoy entendiendo? Papá parece genuinamente atónito. Margaret, nunca quisimos. Quiero las llaves de ese apartamento ahora mismo. Margaret, por favor. Discutamos esto racionalmente, comienza papá. ¿Racionalmente? Se ríe ella. Y no es un sonido agradable. ¿Quieres discutir la racionalidad? Hablemos de lo racional que fue robarle a tu propia hija. Hablemos de lo racional que fue mentirme durante 2 meses. Hablemos de lo racional que es que Emma viva en un apartamento que no le pertenece. El rostro de Emma se arruga con pánico genuino. Se suponía que teníamos más tiempo. No se suponía que le agradecieras en la cena.
Emma, la voz de Margaret es helada. Tu madre te mintió. Ese apartamento nunca fue para ti. Fue comprado específicamente para Lydia con su nombre en la escritura. Como agradecimiento por cuidarme cuando el resto de esta familia no pudo molestarse en hacerlo. La verdad de eso golpea la mesa como una bofetada física. Mientras yo llevaba a Margaret a las citas de quimio, quedándome a dormir cuando estaba demasiado débil para estar sola, llevando a Dani a las salas de espera porque no podía pagar niñeras, ¿dónde estaban todos los demás? Papá estaba demasiado ocupado con el trabajo, Linda estaba abrumada con los preparativos universitarios de Emma, Emma era demasiado joven para asuntos tan serios. Pero para tomar el crédito por mi regalo, para eso sí tuvieron tiempo. Las llaves, repite Margaret. Ahora Linda intenta una última desviación. Gastamos dinero en decorarlo. Emma necesitaba muebles, ropa de cama, utensilios de cocina. Hemos invertido miles. Dinero que gastaste en propiedad robada, la interrumpe Margaret. ¿Te gustaría que llamara a la policía y les explicara la situación? Porque tengo la documentación de la compra, la transferencia de la escritura, y copias de cada carta falsificada que enviaste a nombre de Lydia. La amenaza de la participación policial lo cambia todo. El rostro de papá se pone pálido, e incluso Emma deja de sollozar. Linda rebusca en su bolso y saca un juego de llaves, colocándolas sobre la mesa como si estuviera rindiendo un arma. Margaret las recoge y se vuelve hacia mí. Lydia, ¿te gustaría ver tu apartamento? ¿Que si me gustaría ver mi apartamento? El apartamento que ni siquiera sabía que existía hasta hace 5 minutos. El apartamento que ha sido mío durante 2 meses mientras yo he estado pagando alquiler en un lugar donde mi hijo de 4 años duerme en un armario convertido. Sí, digo en voz baja. Sí, creo que me gustaría. Mientras me levanto para seguir a Margaret, Emma me agarra del brazo. Lydia, por favor. Tienes que entender. No sabía que era específicamente para ti. Pensé que era solo propiedad familiar, y mamá decidió que yo debería usarlo para la universidad. Miro su mano en mi brazo, luego su rostro. Por un momento veo a la niña pequeña que solía seguirme cuando era pequeña, antes de que Linda le enseñara que no éramos realmente hermanas, solo 2 personas que vivían en la misma casa. Emma, digo suavemente, ¿de verdad no sabías que el apartamento era específicamente para mí? Mira, todos sabíamos que nunca te defenderías. Nunca lo haces. Mamá dijo que simplemente lo aceptarías eventualmente como siempre lo haces con todo lo demás. La honestidad es impresionante. No solo me habían robado. Habían calculado que sería demasiado pasiva para defenderme. Con cuidado aparto su mano de mi brazo. Pero esta vez te equivocaste. Margaret está esperando junto a la puerta, con las llaves de su coche ya en la mano. ¿Estás lista, cariño? Danny ha estado notablemente tranquilo durante todo este intercambio, coloreando en su libro de dinosaurios y ocasionalmente mirando a los adultos con la expresión resignada de un niño que ha aprendido que las conversaciones de los mayores a menudo no tienen sentido. Lo recojo junto con sus libros. Vamos a ver un lugar nuevo, le digo mientras lo abrocho en su silla de coche. La tía Maggie tiene una sorpresa para nosotros. Mientras salimos del camino de entrada, veo a Linda y Emma de pie en la puerta, mirándonos irnos. Papá no se ve por ninguna parte. Probablemente esté en su estudio haciendo lo que siempre hace cuando las situaciones familiares se vuelven incómodas, esconderse hasta que alguien más lo arregle. El viaje al centro dura 20 minutos, durante los cuales Margaret me cuenta los detalles que me faltaban. El apartamento está en un edificio histórico reconvertido con suelos de madera originales y enormes ventanas. Está a poca distancia de la guardería de Danny y a un corto trayecto del hospital. El vecindario tiene calles arboladas, un pequeño parque y el tipo de cafetería donde los lugareños realmente saben tu nombre. Miré docenas de lugares, dice Margaret mientras conducimos por barrios cada vez más bonitos. Pero cuando vi este supe que era perfecto para ti. Se sentía como un hogar. Nos detenemos frente a un hermoso edificio de ladrillo con contraventanas negras y jardineras en las ventanas. Es el tipo de lugar por el que había pasado antes e imaginado vivir, pero que nunca consideré seriamente porque estaba muy fuera de mi rango de precios.
Tercer piso, dice Margaret, guiándonos hacia la entrada. Unidad de esquina con vistas al parque. El ascensor es pequeño y encantador con botones de latón y paneles de madera. Danny presiona el botón del tercer piso y salta de emoción. Cuando las puertas se abren, Margaret nos lleva a una puerta marcada como 3 grados y la abre con la llave que le quitó a Linda. La puerta se abre y entro en el espacio habitable más hermoso que he visto en mi vida. El apartamento es impresionante no porque sea lujoso o caro, sino porque es perfecto. Cálidos suelos de madera se extienden por una sala de estar abierta con ventanas que inundan el espacio de luz natural. La cocina tiene gabinetes blancos y encimeras de granito que brillan como si nunca se hubieran usado. A través de las ventanas de la sala, puedo ver el parque que Margaret mencionó, con árboles maduros y un área de juegos donde los niños juegan, incluso en el frío de diciembre. 2 dormitorios, dice Margaret, llevándonos por un pasillo. Este sería el de Danny. El potencial dormitorio de Danny es el doble del tamaño de nuestra sala de estar actual. Tiene estanterías empotradas, un gran armario y ventanas que dan al este, por lo que se despertaría con el sol de la mañana. Inmediatamente corre hacia la ventana y presiona su cara contra el cristal. Mami, mira. Columpios. El dormitorio principal me deja sin aliento. Es espacioso sin ser abrumador, con suficiente espacio para una cómoda de verdad, tal vez incluso un sillón de lectura. El armario es más grande que el espacio actual para dormir de Danny. Pero lo que me impresiona es el baño. Un baño completo con una bañera profunda, perfecta para largos baños después de turnos difíciles en el hospital. El inquilino anterior dejó algunos muebles, explica Margaret mientras volvemos a la sala de estar. Piezas básicas que pensé que podrías querer conservar. Es entonces cuando noto que el apartamento no está vacío. Hay un sofá seccional de tela gris suave, una mesa de centro que parece de madera real, y un juego de comedor que podría sentar a 6 personas. La cocina está equipada con platos, utensilios de cocina e incluso pequeños electrodomésticos. Pero estas no son las piezas básicas que Margaret mencionó. Son artículos caros cuidadosamente elegidos para complementar el espacio, el tipo de muebles que miro en las tiendas pero que nunca compro porque cuestan más de lo que gano en un mes. Margaret, digo lentamente, estos muebles son nuevos. Ella sonríe tímidamente. Puede que me haya excedido un poco con los preparativos de la mudanza. Quería que pudieras entrar y sentirte en casa de inmediato. Me hundo en el sofá y es exactamente tan cómodo como parece. Danny se sube a mi lado, reclamando ya su lugar. ¿Es esta nuestra nueva casa, mami? Creo que podría serlo, le digo, aunque todavía me cuesta creer que esto sea real. Mi teléfono suena, devolviéndome bruscamente a la realidad. El nombre de papá aparece en la pantalla, y Margaret me asiente para que conteste. Lydia, ¿dónde estás? Su voz está tensa por el estrés. Necesitamos hablar sobre esta situación. ¿Qué situación es esa, papá? ¿Sabes a lo que me refiero? Lo del apartamento. Podemos arreglar esto. Quizás Emma pueda quedarse allí, solo hasta el final del semestre. Luego haremos una transición. Miro alrededor de la hermosa sala de estar, a Danny ya organizando sus figuras de dinosaurios en la mesa de centro, a Margaret mirándome con ojos alentadores. No. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir que no. Emma no puede quedarse aquí hasta el final del semestre. No, no habrá un periodo de transición. No, no podemos arreglar esto. Este apartamento me pertenece. Ha sido mío durante 2 meses mientras yo pagaba alquiler en otro lugar porque decidiste que tu hija merecía mi regalo más que yo. Lydia, sé razonable. Emma ya se ha mudado, ha comenzado las clases desde esa ubicación. Toda su rutina se basa en vivir allí. La audacia es impresionante. Roban mi apartamento, dejan que Emma se instale y construya su vida alrededor de él, y luego me piden que sea razonable para no interrumpir su rutina. ¿Dónde creías que vivía exactamente, papá? ¿Asumiste que simplemente desaparecería cuando regalaste mi casa? Silencio al otro lado. Emma puede mudarse esta semana, continuó. Puede llevarse sus pertenencias personales, pero todo lo demás se queda. Los muebles, los utensilios de cocina, la ropa de cama.
Todo lo que compraste con el dinero que deberías haber gastado en otra parte se queda en mi apartamento. No puedes simplemente echarla sin tener a dónde ir. Mírame. Cuelgo y apago mi teléfono. Margaret está radiante de orgullo. No te había oído sonar tan fuerte en años. Tienes razón. Me sueno diferente a mí misma, más tranquila, pero más firme. Como si finalmente hubiera encontrado mi columna vertebral después de 31 años de buscarla. ¿Qué pasa ahora? Ahora te mudas este fin de semana. Si quieres, te ayudaré a empacar tu antiguo lugar. Hace una pausa. Y Lidia van a seguir llamando. Seguirán haciendo demandas. Seguirán tratando de hacerte sentir culpable para que cedas. No los dejes. No lo haré, digo. Y realmente me lo creo. Danny ha descubierto el refrigerador, que está completamente abastecido de comestibles. Mami, ¿hay helado aquí? Por supuesto que lo hay. Margaret lo planeó todo, llenar el congelador con los dulces favoritos de un niño de 4 años. Mientras Danny parlotea sobre los sabores de helado que ha descubierto, mi teléfono comienza a vibrar con mensajes de texto. Linda, Emma, incluso el socio comercial de mi padre, que nunca antes me había contactado directamente. No los leo. En cambio, camino hacia las grandes ventanas de la sala y miro el parque donde los niños juegan, las calles arboladas por donde la gente pasea perros y lleva tazas de café, el vecindario donde mi hijo y yo vamos a construir una vida real por primera vez en años. Estoy exactamente donde pertenezco. La mudanza toma exactamente un fin de semana. Resulta que cuando no tienes muchos muebles, la reubicación es sorprendentemente simple. Nuestro antiguo apartamento parecía aún más pequeño y deprimente visto a través de la lente de a dónde íbamos. El contraste era casi cómico, como comparar un armario con un palacio. Danny se adaptó al cambio con la resiliencia que poseen los niños pequeños, tratando la mudanza como una aventura en lugar de una conmoción. Corría de una habitación a otra en el nuevo apartamento, reclamando espacios y anunciando sus planes. Aquí es donde vivirán mis dinosaurios, declaró sobre las estanterías empotradas en su dormitorio. Aquí es donde comeré mi cereal, anunció sobre la barra de desayuno en la cocina. Margaret ayudó con todo, desde empacar cajas hasta configurar los servicios públicos a mi nombre. Pensó en detalles que yo no habría considerado: registrar a Danny en el distrito escolar, encontrar un pediatra en el vecindario, incluso localizar el supermercado y la tintorería más cercanos. No tienes que hacer todo esto, le dije mientras organizaba los gabinetes de la cocina con precisión militar. Sí, tengo que hacerlo, respondió firmemente. Tu familia te robó 2 meses de tu vida en este lugar. Estoy tratando de compensar el tiempo perdido. Las llamadas de papá, Linda y Emma continuaron implacablemente. Mensajes de voz que progresaron de disculpas a exigencias y a hostilidad directa. Escuché los primeros, pero todos seguían el mismo patrón: un reconocimiento de que se cometieron errores, seguido de explicaciones de por qué las necesidades de Emma aún debían tener prioridad, terminando con acusaciones de que yo estaba siendo egoísta e irrazonable. Dejé de escucharlos después del quinto. El miércoles por la noche, una semana después de mudarnos, papá apareció en mi puerta. No llamó antes, no envió un mensaje de texto para preguntar si era conveniente, simplemente apareció en mi pasillo como si tuviera derecho a estar allí. Tenemos que hablar, dijo cuando abrí la puerta. No, no tenemos. Intenté cerrar la puerta, pero él puso la mano en ella. Lidia, por favor. 5 minutos. En contra de mi buen juicio, lo dejé entrar. Danny ya estaba en pijama, viendo dibujos animados en la televisión que venía con el apartamento, una pantalla plana más grande que toda nuestra cocina en el lugar antiguo. Bonito lugar, dijo papá, mirando a su alrededor con la expresión de alguien que intenta calcular los metros cuadrados y los costos mensuales. Realmente bonito. Pero aquí está la cosa, cariño. Emma está teniendo dificultades. Y ahí estaba, el mismo viejo libreto. Cuando los argumentos lógicos fallaban, apelaban a mi culpa emocional sobre el bienestar de Emma. Había escuchado esta canción antes, aunque generalmente era sobre ella necesitando ayuda con la tarea, o requiriendo que la llevaran a algún lugar, o enfrentando algún drama social que requería que toda la familia reorganizara sus horarios.
¿Dificultades de qué tipo? Pregunté genuinamente curiosa sobre qué crisis habían fabricado esta vez. Está viviendo en un dormitorio del tamaño de una caja de zapatos, compartiendo un baño con otras 20 chicas. La comida de la cafetería la está enfermando. No puede concentrarse en sus estudios porque las condiciones son terribles. Lo miré parpadeando. ¿Quieres decir que está viviendo como una estudiante universitaria normal? No es. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo, papá? Buscó a tientas una respuesta que no sonara completamente hipócrita. Ella no está acostumbrada a esas condiciones. Nunca ha tenido que vivir de esa manera. ¿Y de quién es la culpa? La pregunta salió más aguda de lo que pretendía, pero no lo lamenté. ¿Quién tomó la decisión de que Emma nunca debería experimentar incomodidad o inconveniencia? ¿Quién creó a una mujer de 20 años que se desmorona cuando se enfrenta a las condiciones de vida universitarias estándar? Solo queremos lo mejor para ella. ¿Y qué hay de lo que es mejor para mí? Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. ¿Cuándo exactamente quisiste lo que era mejor para mí, papá? Su rostro se enrojeció. Eso no es justo. Siempre nos hemos preocupado por tu bienestar. ¿En serio? Cuando tenía 16 y necesitaba un coche para ir a mi trabajo, ¿dónde estaba tu preocupación por mi bienestar? Cuando trabajaba turnos dobles para pagar la universidad mientras a Emma le daban su matrícula, ¿dónde estaba tu preocupación entonces? Cuando era una madre soltera luchando por pagar el alquiler mientras cuidaba a tu hermana durante los tratamientos de cáncer, ¿dónde estaba exactamente tu preocupación por lo que era mejor para mí? Esas situaciones eran diferentes. ¿Cómo? Siempre has sido más independiente, más capaz. Emma necesita más apoyo. Y ahí estaba. La verdad fundamental de la dinámica de mi familia, dicha en voz alta por primera vez. Emma necesitaba apoyo porque era delicada y preciosa. Yo no necesitaba apoyo porque era fuerte y capaz. Emma merecía ayuda porque luchaba con los desafíos normales de la vida. Yo merecía luchar sola porque podía manejarlo. La lógica retorcida había moldeado toda mi vida. Cada vez que tenía éxito a pesar de la falta de apoyo, demostraba que no necesitaba ayuda. Cada vez que Emma fracasaba, a pesar de las enormes ventajas, demostraba que necesitaba más asistencia. Papá, dije en voz baja, necesito que te vayas ahora. Lidia, vamos. ¿No podemos llegar a un acuerdo? Quizás Emma podría usar el segundo dormitorio cuando necesite estudiar o quedarse aquí los fines de semana cuando el dormitorio es demasiado ruidoso. Fuera. No seas irrazonable. Fuera. El volumen de mi propia voz me sorprendió. Danny levantó la vista de sus dibujos animados, con los ojos muy abiertos. Rara vez levanto la voz, y nunca a los miembros de la familia. Papá me miró como si lo hubiera abofeteado. No sé qué te ha pasado, pero esta no es la hija que crié. Tienes toda la razón, dije, caminando hacia la puerta y abriéndola. La hija que criaste ya le habría entregado las llaves a Emma. Se habría mudado de nuevo a un estudio y se habría disculpado por causar problemas. Habría pasado los siguientes 4 años pagando alquiler mientras Emma vivía en la casa que se suponía que era suya. Se quedó allí por un momento con aspecto de querer discutir más. Pero algo en mi expresión debe haberlo convencido de que hablaba en serio. Esto no ha terminado, dijo mientras salía al pasillo. Sí, papá, respondí con calma. Sí lo está. Cerré la puerta y puse ambos cerrojos. A través de la mirilla, lo vi quedarse allí durante varios minutos, probablemente debatiendo si volver a llamar. Finalmente se rindió y se fue. Danny levantó la vista de sus dibujos animados. ¿El abuelo estaba enojado? El abuelo estaba confundido, le dije honestamente. A veces los adultos se confunden cuando las cosas no salen como esperaban. ¿Estamos en problemas? Me senté a su lado en nuestro hermoso sofá seccional, en nuestro apartamento lleno de luz, en el vecindario donde pertenecíamos. No, cariño. No estamos en problemas. Estamos exactamente donde se supone que debemos estar. La transferencia legal del apartamento tuvo lugar un martes por la mañana en la oficina del abogado de Margaret.
Nunca antes había sido propietaria de una propiedad, y la experiencia de firmar documentos que me convertían en la dueña oficial de algo valorado en $400.000 se sintió surrealista. Margaret había insistido en hacer todo legalmente a prueba de balas, asegurando que nadie pudiera volver a cuestionar mi derecho a vivir allí. Felicidades, dijo el abogado, entregándome una carpeta gruesa que contenía escrituras, documentos de seguro y acuerdos de mantenimiento. Oficialmente eres propietaria. Propietaria a los 31. Después de años de alquilar apartamentos estrechos y preocuparme por las renovaciones de contratos, era dueña de una casa. No cualquier casa, sino una hermosa en un vecindario donde los niños jugaban seguros en los parques y los vecinos se conocían por su nombre. El alivio financiero fue inmediato y abrumador. Sin pagos de alquiler, mi salario de enfermera se estiraba para cubrir no solo las necesidades, sino pequeños lujos que nunca había podido permitirme. Los costos de la guardería de Danny se volvieron manejables en lugar de aplastantes. Podía comprar comestibles sin calcular cada artículo. Por primera vez en años, no vivía de cheque en cheque. La adaptación de Emma a la vida en el dormitorio universitario, según mis fuentes, no iba bien. Mi prima Sara, que trabajaba en la universidad, informó que Emma había ido a la oficina de vivienda varias veces solicitando traslados de habitación. Se había quejado de los niveles de ruido, la limpieza del baño y los conflictos con su compañera de cuarto. La chica que había vivido en el lujo toda su vida estaba descubriendo lo que la mayoría de los estudiantes universitarios consideraban condiciones de vida normales. Según Sara, Ma también se había acercado a la oficina de ayuda financiera preguntando sobre asignaciones de vivienda adicionales. Cuando le dijeron que el nivel de ingresos de su familia la hacía inelegible para la asistencia basada en la necesidad, Emma aparentemente se había derrumbado, llorando ante el consejero de vivienda. Se suponía que iba a tener mi propio apartamento, sollozó. No se suponía que fuera así. La ironía no se me escapó. Durante 20 años, Emma había sido protegida de cualquier incomodidad o inconveniente. Ahora, enfrentada a la realidad de los baños compartidos y la comida de la cafetería, estaba genuinamente sorprendida de que el dinero no pudiera resolver sus problemas de inmediato. Mientras tanto, mis mensajes de texto se habían vuelto cada vez más hostiles. Los amigos de Emma aparentemente la habían convencido de que yo estaba siendo irrazonable y egoísta. Sus mensajes iban desde súplicas, solo necesito un lugar tranquilo para estudiar para los finales, hasta acusaciones, estás arruinando mi experiencia universitaria porque estás celosa, y directamente desagradables. Todo el mundo piensa que eres una hermana terrible. Hice capturas de pantalla de los peores y los guardé en una carpeta etiquetada, evidencia sin responder a ninguno de ellos. Margaret me había advertido que Emma escalaría antes de aceptar la nueva realidad. La escalada llegó un jueves por la noche cuando Emma apareció en mi edificio de apartamentos, llorando dramáticamente en el vestíbulo hasta que la señora Parker del primer piso la dejó entrar. Llamó a mi puerta con un ritmo persistente y exigente que sugería que no se rendiría fácilmente. Lydia, sé que estás ahí. Necesitamos hablar. Abrí la puerta pero no la invité a entrar. Emma se veía terrible. No la perfección cuidadosamente estilizada que solía mantener, sino genuinamente desaliñada. Su cabello estaba sin lavar, su ropa arrugada y tenía ojeras bajo los ojos. Tienes que ayudarme, dijo de inmediato. No puedo vivir así. El dormitorio es horrible. Mi compañera de cuarto ronca, los baños son asquerosos y no puedo concentrarme en nada. Mis notas están sufriendo. Lamento que estés pasando por un momento difícil, dije honestamente. Los dormitorios universitarios pueden ser difíciles de adaptar. No lo entiendes. Yo nunca me apunté a esto. Cuando elegí esta universidad, pensé que viviría en el apartamento del centro. Planeé toda mi experiencia universitaria en torno a tener mi propio espacio, mi propia cocina, mi propio baño. Y ahí estaba. Emma creía genuinamente que le habían prometido algo que nunca fue suyo para empezar. En su mente el apartamento siempre había estado destinado a su uso, y que yo lo reclamara era de alguna manera un robo. Emma, dije suavemente, ese apartamento nunca te fue prometido. Fue mi regalo de cumpleaños de la tía Margaret. Estabas viviendo allí ilegalmente. No era ilegal. Mamá y papá dijeron que podía vivir allí.
Mamá y papá no son dueños de ese apartamento. Nunca fueron dueños de ese apartamento. No tenían derecho a ofrecértelo. Su rostro se arrugó en nuevas lágrimas. Pero, ¿qué se supone que haga ahora? No puedo vivir en los dormitorios por otros 4 años. Me volveré loca. Te adaptarás, dije simplemente. Millones de estudiantes viven en dormitorios. La mayoría de ellos sobreviven a la experiencia sin problemas. La mayoría de ellos no fueron criados como yo. La honestidad de esa declaración fue sorprendente. Emma estaba reconociendo, quizás por primera vez, que había sido criada con privilegios que la mayoría de la gente no tiene. Que había sido protegida de las inconveniencias y desafíos normales que otros jóvenes adultos enfrentan regularmente. Tienes razón, asentí. La mayoría de los estudiantes no fueron criados para creer que merecen una vivienda de lujo como un derecho básico. La mayoría de los estudiantes trabajan a tiempo parcial para ayudar a pagar la universidad. La mayoría de los estudiantes comparten baños, comen en la cafetería y estudian en bibliotecas porque sus espacios de vida son demasiado pequeños o ruidosos. ¿Estás diciendo que debería conseguir un trabajo? La pregunta salió con una confusión tan genuina que casi me reí. Aquí estaba una estudiante universitaria de 20 años preguntando si debería conseguir un trabajo como si fuera un concepto completamente extraño. Emma, ¿cómo crees que pagué la universidad? Eso es diferente. Tú siempre trabajaste. Yo estaba concentrada en mis estudios. ¿Cuál es tu promedio de calificaciones? Pregunté. Parecía incómoda. No es. No se trata de las notas. Se trata de la experiencia universitaria completa, el desarrollo social, las oportunidades de networking. En otras palabras, había estado pasando académicamente mientras vivía en un apartamento que no merecía, financiado con dinero que debería haber ido a otra parte. La experiencia universitaria completa, que le preocupaba perder, era en realidad la vida que me había robado. No voy a ayudarte, Emma, dije finalmente. Tienes vivienda. Tienes planes de comidas. Tienes todo lo que necesitas para tener éxito en la universidad si decides aplicarte. ¿Qué hay de lo que dijo papá sobre llegar a un acuerdo para que pudiera quedarme aquí a veces? Papá no toma decisiones sobre mi casa. Bien, espetó, las lágrimas secándose mientras la ira se apoderaba. Quédate con tu precioso apartamento. Pero no esperes que te perdone por esto. No esperes que te vuelva a hablar después de la universidad. No lo espero, dije honestamente. Ya no espero nada de ti, Emma, y eso es en realidad bastante liberador. Cerré la puerta suave pero firmemente, dejándola de pie en el pasillo. A través de la mirilla, la vi golpear la puerta unas cuantas veces más antes de rendirse e irse. Más tarde esa noche, papá llamó. Su voz era más tensa y frustrada de lo que nunca la había oído. Emma llegó a casa llorando esta noche. Dice que fuiste cruel con ella. Fui honesta con ella. Es solo una niña, Lidia. Está lidiando con un cambio de vida importante. Tiene 20 años, papá. Cuando yo tenía 20 trabajaba a tiempo completo mientras iba a la escuela a tiempo completo y criaba a Danny sola. Emma está lidiando con tener que vivir como una estudiante universitaria normal por primera vez en su vida. Hemos decidido que necesita conseguir un trabajo a tiempo parcial, dijo a regañadientes, para ayudar a construir carácter y responsabilidad. Casi se me cae el teléfono. Después de 20 años de proteger a Emma de cualquier tipo de trabajo o responsabilidad, finalmente iban a hacer que consiguiera un trabajo porque ya no podía vivir en un lujo robado. Esa parece una buena decisión, dije con cuidado. Pero no debería tener que trabajar mientras vive en condiciones deficientes. Si tan solo pudiera usar el apartamento los fines de semana. Papá, para. ¿Qué? Deja de intentar negociar. Deja de intentar encontrar compromisos. Deja de actuar como si la comodidad de Emma fuera más importante que la honestidad y la justicia básicas. El apartamento es mío. Siempre será mío. Emma nunca vivirá aquí. Ni siquiera los fines de semana. Ni siquiera durante los finales. Ni siquiera en situaciones de emergencia. Estás siendo irrazonable. Estoy siendo clara.
Hay una diferencia. El silencio se alargó lo suficiente como para que me preguntara si había colgado. Finalmente suspiró profundamente. No sé qué le ha pasado a nuestra familia. ¿Qué pasó? Dije en voz baja. ¿Es que alguien finalmente señaló que nunca hemos sido realmente una familia? Hemos sido una jerarquía con Emma en la cima, tú y Linda en el medio, y yo en la base. La única diferencia ahora es que ya no estoy participando. Colgué antes de que pudiera responder. Meses después estoy sentada en el rincón del desayuno de mi apartamento, tomando café y viendo a Danny construir elaboradas ciudades de Lego en la mesa del comedor, que ahora sí tiene suficiente espacio para sus proyectos. La luz del sol de la mañana entra por las ventanas que dan al este, tal como prometió Margaret. Y puedo oír a los niños jugar en el parque de enfrente. Mi vida se ha asentado en un ritmo que nunca creí posible. El trabajo no se siente agobiante cuando no estoy constantemente preocupada por el dinero. Danny prospera en su nueva escuela, donde los maestros saben su nombre y los padres lo invitan a fiestas de cumpleaños. Nuestras noches son tranquilas en lugar de estresantes, llenas de tareas en la mesa de la cocina y cuentos para dormir en su hermoso dormitorio. La transformación financiera ha sido notable. Sin pagos de alquiler, he podido crear una cuenta de ahorros por primera vez en mi vida adulta. Le compré a Danny ropa nueva que realmente le queda, en lugar de ropa de segunda mano de primos mayores. Puedo permitirme llevarlo al cine y a museos sin calcular si tendremos suficiente dinero para los comestibles después. Pero la transformación emocional ha sido aún más profunda. Estoy más tranquila, más segura, más presente. Cuando los colegas del hospital comentan lo diferente que parezco, les digo que finalmente aprendí la diferencia entre ser independiente y ser abandonada. La situación familiar ha alcanzado un equilibrio predecible. Emma finalmente consiguió un trabajo a tiempo parcial en una cafetería cerca del campus. Aunque, según mi prima Sara, se queja constantemente de tener que trabajar los fines de semana y tratar con clientes difíciles. Sus notas mejoraron ligeramente una vez que se vio obligada a desarrollar hábitos de estudio reales, pero todavía mantiene que su experiencia universitaria ha sido arruinada por tener que vivir como una estudiante normal. Papá y Linda aparentemente han dicho a los parientes lejanos que estoy pasando por una fase difícil y que me están dando espacio para resolver mis problemas. La narrativa les permite mantener su imagen de padres razonables lidiando con una hija irrazonable. Ya no me molesto en corregir las suposiciones de nadie. Margaret y yo nos hemos vuelto aún más cercanas, unidas por la experiencia compartida de la traición de mi familia. Divide su tiempo entre viajar y malcriar a Danny, quien ahora la llama su abuela aventurera, porque le trae tesoros de cada viaje. El mes pasado, nos llevó a ambos a Disney World por un fin de semana largo. Las primeras vacaciones reales de Danny. Los mensajes de texto de Emma finalmente cesaron, probablemente porque nunca respondí a ninguno de ellos. Papá todavía llama ocasionalmente, generalmente cuando hay algún evento familiar al que cree que debería asistir por el bien de Danny. Rechazo cortés pero firmemente. Danny tiene mucha familia en Margaret, muchos amigos en la escuela y mucho amor en casa. No necesita exponerse a personas que ven a su madre como desechable. El desarrollo más sorprendente ha sido mi relación con mi familia extendida. Primos y tías, que siempre habían parecido distantes, se han puesto en contacto después de escuchar la versión de los hechos de Margaret. Aparentemente el trato de mi familia inmediata hacia mí ha sido obvio para los de afuera durante años, pero nadie se sentía cómodo comentándolo directamente. Siempre nos preguntamos por qué parecías tan cuidadosa con ellos, me dijo mi prima Rachel durante una llamada telefónica reciente. Como si tuvieras miedo de ocupar demasiado espacio o pedir demasiada atención. Porque eso es exactamente lo que estaba haciendo. Había pasado 31 años tratando de demostrar que merecía existir en mi propia familia, moderando mis necesidades, minimizando mi presencia, haciéndome lo suficientemente pequeña para caber en los espacios sobrantes de su atención. Ya no más. El correo de esta mañana trajo una invitación de boda de una amiga de la universidad. Y por primera vez en años, puedo permitirme comprar un buen regalo y viajar para celebrar con ella. Esta noche Danny y yo vamos al teatro infantil del centro, algo que nunca antes habíamos podido permitirnos. Este fin de semana, recibiremos a Margaret para cenar en nuestro hermoso comedor,
usando la vajilla buena que venía con el apartamento. No son victorias dramáticas ni momentos que cambian la vida. Son solo experiencias normales de una vida estable y cómoda. Pero después de años de lucha e incertidumbre, lo normal se siente revolucionario. Mi teléfono vibra con un mensaje de un número desconocido. Y por un momento mi vieja ansiedad se activa. Pero no es Emma, ni papá, ni Linda con otra demanda o chantaje emocional. Es un colega del trabajo preguntando si quiero unirme a un grupo de enfermeras que saldrá a cenar la próxima semana. Sí, respondo de inmediato por mensaje de texto. Me encantaría unirme a ustedes. ¿Puedo permitirme salir a cenar con amigos ahora? Tengo una niñera confiable porque la señora Parker de abajo adora a Danny y disfruta ganando dinero extra cuidándolo ocasionalmente. Tengo la energía emocional para las relaciones sociales porque no estoy constantemente manejando dramas familiares o estrés financiero. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que lo que sucedió en la cena de Navidad no fue realmente sobre el apartamento, aunque el apartamento lo cambió todo. Fue sobre finalmente ver a mi familia claramente sin la niebla de la obligación y la esperanza que había nublado mi visión durante décadas. No dejaron de amarme. Nunca empezaron a hacerlo. Pero Margaret sí lo hizo. Danny lo hace. Mis verdaderos amigos lo hacen. Y lo más importante, finalmente aprendí a amarme a mí misma lo suficiente como para exigir un mejor trato. El apartamento fue un regalo. Pero la vida que he construido aquí, eso es algo que me gané. Mientras termino mi café y me preparo para otro día en un trabajo que disfruto, en un hogar que amo, con un niño que se siente seguro y feliz, pienso en ese momento en la mesa de Navidad cuando la verdad explotó como una bomba en medio de la cena perfecta de Linda. La mejor parte no fue ver sus caras cuando se dieron cuenta de que los habían descubierto. La mejor parte fue ver mi propio reflejo en el espejo del comedor y ver a una mujer que finalmente sabía exactamente lo que valía. Si esta historia resonó contigo, gracias por ver. Cuídate. Buena suerte.